Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver la segunda ley biológica, la ley bifásica de las enfermedades de la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica como también se la conoce. Nosotros, las personas y los animales, tenemos un ritmo natural, un ritmo que va, o sea, estamos despiertos de día y de noche dormimos. En algunos animales esto se invierte porque hay animales que cazan a la noche, pero nosotros las personas en general tenemos este ritmo. Estamos de día activos, realizamos nuestras actividades y de noche descansamos. Esto se lleva adelante mediante el sistema nervioso. O sea, de día, cuando estamos activos, estamos inervados desde el nervio simpático y a la noche, cuando vamos a descansar o nos preparamos para el descanso, nuestro sistema nervioso se inerva desde el nervio vago. Entonces, en Nueva Medicina Germánica utilizamos los términos simpaticotonía para determinar este ritmo de actividad y vagotonía para así llamar el ritmo donde nosotros descansamos y reponemos lo que utilizamos en el tiempo activo. Este ciclo se lleva permanentemente así como si fuera una ola, sube y baja, sube y baja, sube y baja, hasta el momento que una persona sufre un DHS. El DHS, recordamos, es el suceso altamente dramático que nos toma por sorpresa y que lo vivimos en soledad. Ese DHS va a interrumpir este ritmo natural y va a provocar que la persona, o el animal en este caso, quede inervado desde el sistema nervioso simpático. Esto le va a dar una posibilidad extra de resolver el conflicto, porque ese estrés permanente va a ser justamente un momento de alerta donde la persona va a tener unas ciertas características donde va a poder encontrar mejor la resolución de ese conflicto. Durante esta fase activa o esta fase simpaticotónica vamos a tener ciertas características, como les decía. Una de ellas es que vamos a tener las manos y los pies fríos, vamos a tener poco apetito. Esto de la falta de apetito es también, digamos, es una ayuda de la biología, porque cuando nosotros hacemos la digestión gastamos muchísima energía. En este caso necesitamos conservar esa energía, entonces sabiamente el cuerpo va a tener menos apetito para poder dar mejores posibilidades, lo que va a llevar también a una pérdida de peso. O sea, podemos tener ahí una pérdida de peso significativa, porque tenemos menos apetito también y porque aparte no se metaboliza como en una fase de reparación o de vagotonía. Así que manos y pies fríos, falta de apetito, dificultad para conciliar el sueño. Es muy común que la gente cuando está en conflicto activo nos mencione que se despierta a eso de las 3 de la mañana y le cuesta muchísimo volver a conciliar el sueño. Es bastante frecuente que ese sea el horario que mencionan. A las 3 de la mañana la persona se despierta y ya no puede dormir. Tampoco puede, por ejemplo, leer un libro de continuo porque su mente está todo el tiempo pensando en el conflicto y no tiene esa capacidad de poder concentrarse. Esos son a grandes rasgos los signos que vamos a tener en este periodo de fase activa o simpaticotonía. Una vez que se resuelve el conflicto, que llegamos a la resolución, vamos a estar en el ritmo completamente opuesto, o sea, pero la resolución del conflicto va a partir el programa en dos, digamos, va a terminar la primera fase y va a empezar la segunda fase. Nuestro sistema nervioso va a estar inervado desde el nervio vago y vamos a tener las manos calientes, vamos a tener apetito y vamos a poder dormir. Vamos a necesitar dormir muchísimo para justamente reparar todo lo que en la fase activa estuvo excitado. Así que, bueno, en este caso empieza la fase de reparación, la segunda fase. Antiguamente se creía, la medicina creía que existían 500 enfermedades frías que se destacaban o que tenían estas características parecidas a la fase activa que mencioné: manos frías, falta de apetito, pérdida de peso, y 500 enfermedades calientes que estaban más asociadas a la vagotonía, con inflamación, con cansancio, con mucho sueño
bueno, ahí las fiebres, ¿no? Pero el doctor Hammer descubre que en verdad todo programa biológico tiene dos fases y que había dos enfermedades de las que se consideraban algunas frías y otras calientes que forman parte del programa biológico. ¿Por qué es importante conocer esta ley y aplicarla? Porque nosotros sabemos que el programa se inicia con el DHS y se termina cuando se termina la segunda fase, cuando se completa la segunda fase. En la segunda fase vamos a encontrar un primer periodo que se llama PSLA, una epicrisis que se va a dar en el medio de ese periodo y después la fase PSLB para volver a la normotonía. Sabemos entonces que cuando tenemos el DHS se interrumpe nuestro ritmo natural y solamente vamos a pasar a la segunda fase de forma natural cuando resolvemos el conflicto. Vamos a atravesar, como les decía, la PSLA, la epicrisis y la PSLB y ahí vamos a retomar nuestro ritmo de normotonía o normal natural, ¿no? Estando en salud. Pero ninguna de estas fases se puede alterar ni se pueden cambiar. O sea, el DHS va a provocar la primera fase y la solución del conflicto la segunda. De ninguna manera, de forma natural, cuando estamos en simpaticotonía, podemos entrar en vagotonía si no resolvemos el conflicto. Salvo con el uso de medicamentos que, conociendo también los medicamentos que son simpaticotónicos y vagotónicos, vamos a poder utilizarlos de una manera específica sin interferir en este ritmo natural. Porque cuando una persona ya pasó a la segunda fase, puede tomar un medicamento que lo puede volver a poner en la primera fase y el programa de esa manera podría retrasarse o simplemente si uno toma esa medicación durante muchos años, estar permanentemente en esa fase y nunca llegar al final del programa. Así que es muy importante conocer la segunda ley y aplicarla, ya sea para no interferir en este proceso natural, para no pretender con sustancias modificar esto, porque no hay ninguna sustancia. O sea, lo sumo las sustancias pueden llevarnos de una fase a la otra, que no es, digamos, lo que pasaría naturalmente, pero nunca una sustancia va a poder curar un signo o un síntoma. ¿Sí? Nos puede cambiar de una fase a la otra, de la vagotonía a la simpaticotonía o de la simpaticotonía a la vagotonía. Pero eso no significa que el programa se termina. Una persona se cura verdaderamente o está sano cuando todo ese proceso terminó. Así que fíjense lo importante que es conocer la segunda ley y aplicarla. Ahora en el próximo video, cuando veamos la tercera ley, vamos a entender también un poquito mejor porque hay órganos que en la fase activa proliferan y forman los tumores y hay órganos que en la fase de vagotonía se produce el síntoma, digamos, la inflamación, la reparación. Pero en esta segunda ley es importante decir que en el 80% de los casos, en el 80% de los signos y síntomas, se dan en la fase de reparación. Y es ahí cuando uno concurre al médico porque tiene ciertas molestias, ciertas incomodidades. Y generalmente lo que sucede cuando vamos al médico siempre salimos con una receta de algún fármaco. Y si ese fármaco no está bien recetado, digamos, el médico no conoce la segunda ley, puede pasar lo que les comentaba anteriormente, que les receten algún medicamento que en lugar de dejar que el proceso continúe de forma natural, vuelva a primera fase cuando ustedes ya habían felizmente pasado a la segunda fase y estaban muchísimo más cerca de restablecer su salud. Así que, bueno, espero que les haya servido. La intención de estos videos es explicar para las personas que todavía no conocen la nueva medicina germánica o recién la conocen y tienen algunas dudas. Y bueno, ya saben que pueden escribir ahí en los comentarios, pueden dejar sus preguntas. Uno puede estudiar la nueva medicina germánica leyendo los libros del Dr. Hammer, que están de forma gratuita en internet, o puede tomar cursos también, que es una buena manera de aprender porque eso estructura bastante la forma de que estamos aprendiendo, nos da una guía.
Los libros del Dr. Hammer son bastante accesibles, pero siempre la verdad es que cuando uno toma un curso es como que va organizando bastante más el conocimiento. Las leyes biológicas debemos aprenderlas sí o sí, porque de ellas después vamos a poder profundizar en la nueva medicina germánica y nos va a ser muy fácil. De no conocer estas 5 leyes y de no entender cómo funcionan va a ser bastante difícil que podamos seguir adelante. Así que les dejo un fuerte abrazo y que tengan un muy bonito día.